Amada familia de la fe, bienvenidas a un nuevo culto virtual. Vamos a comenzar orando. Acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, participar, Señor, de este culto virtual. Padre, sea usted sacando todo lo que estorba de hombre, Padre, saca todo humanismo y sea usted usando un instrumento para traer su palabra, Señor, a la iglesia, a la familia de la fe y a cada persona, Padre, que va a ver este culto virtual. Gracias, Señor, úsame en esta hora, saca toda enfermedad de mi cuerpo, Padre, y ayúdame, Padre, en forma sobrenatural a compartir tu palabra, Señor. Le rogamos, Padre, que esta palabra, Señor, sea plasmada en cada uno de nuestros corazones para poder vivir por fe en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre. Sea bienvenido, Espíritu Santo. Que su presencia, Señor, esté en cada hogar, que esté en este hogar y en cada hogar, Señor, de la iglesia y de la persona, Padre, que va a escuchar esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el culto de hoy día lo he titulado No temeré. No temeré, una palabra muy propicia para los tiempos que estamos viviendo y está relacionada con el Salmo 46, los primeros tres versículos. Salmo 46, 1 al 3. Si gusta, búsquelo en su Biblia para que comencemos. Es mi deseo que la palabra de hoy hable a cada uno de nuestros corazones, para hacernos entender, amados, que a pesar de las distancias que hay, que a pesar de las cuarentenas, la palabra de Dios no está presa y ese es un privilegio que yo quiero que hoy día lo podamos dimensionar. Qué triste sería que estemos en cuarentena, que estemos con protocolos de sanitarios, que no podemos juntarnos y que ni siquiera pudiéramos mm, congregarnos virtualmente. Eso sería dramático, pero quiero que hagamos, que nos detengamos en medio de los afanes y le demos las gracias al Señor por permitirnos congregarnos virtualmente, porque su palabra no está presa y su palabra está llegando a cada hogar. Incluso es más, si hay alguien que está de vacaciones, con el simple hecho de conectarse a través de un teléfono, puede estar en línea, puede estar virtualmente congregados en tiempo real, escuchando la palabra del Señor. Y eso es un tremendo privilegio. Maravilloso. Bueno, Dios nos protegió de esta pandemia del año 2020 y este año 2021, amada familia de la fe, seguimos en las manos de Dios, seguimos dependiendo de su poder, seguimos dependiendo de Él. Y el 2020, como dije en el culto anterior, fue el año que nos marcó a todos, fue un año transversal, afectó a todos los cristianos, afectó a los no cristianos, afectó a los ricos, afectó a los pobres. Y es, en mi opinión, el año más difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, yo quiero que no nos equivoquemos este 2021, amada familia de la fe. Las secuelas del 2020 nos van a acompañar por un tiempo. No es mágico, no es que terminó el 31 de diciembre de 2020, nos dimos los abrazos de Año Nuevo y comenzamos una nueva vida. No es así, no es así. Hay secuelas que nos van a acompañar. Por eso he elegido esta palabra, propicia. No temeremos. Eh, por eso entramos con esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos entrando, amados, a un tiempo difícil, estamos entrando a un año incierto. Estamos a las puertas de un nuevo confinamiento, de un nuevo encierro, de un nuevo colapso en la salud que va a producir este rebrote o este nuevo virus. Da lo mismo,
llámale como quieras, el tema es que está. La nueva cepa, la segunda ola, la verdad es que, en mi opinión, eh, esto no cambia el plan que hay. Yo tengo claro que hay un plan de la élite y vamos a ser víctimas nuevamente de eso. Entonces, ante eso, ¿cuál es el problema? Y el problema, en mi opinión, es que las cargas del año 2020 no se han solucionado, no se han ido, están aún sobre nosotros. Muchos llegamos a fin de año arrastrándonos. Personalmente yo llegué a fin de año arrastrándome y sigo arrastrándome porque hay mucho trabajo secular que va a ser la provisión del tiempo que nos encierren y de la cuarentena. Por lo tanto, estoy en la obligación de, mientras no me lo prohíba la autoridad, trabajar todo el día hasta las 8 de la noche y tomar trabajo, aunque sea fuera de Santiago o en los alrededores de la región metropolitana, porque sé que se viene fuerte. Entonces, como decía, muchos llegamos arrastrándonos, algunos llegamos con un estrés severo y otros llegan al 2021 con cargas del 2020 que son la ansiedad, la soledad, la depresión, la angustia, el temor, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo va a enfrentar un 2021 con miedo por la experiencia y por la marca que dejó el año 2020. Y tenemos, amados, y eso es lo que quiero que entendamos hoy día, tenemos un solo camino. La gran diferencia, amados, es que quienes somos hijos de Dios sabemos que tenemos un Padre en los cielos. Esa es una gran diferencia. La gran diferencia es que los que somos hijos de Dios sabemos que nuestro Dios está sentado en su trono y reina sobre su creación. Y eso no lo tiene quien no cree, porque el que no cree está sujeto a ver lo que dice los canales de la desinformación, tienen que ver los canales nacionales y ver toda la desinformación que dan y tienen que vivir de eso. Y eso, en mi opinión, es terrible. Nosotros tenemos a Dios por Padre, tenemos a un Dios sentado en su trono gobernando y tenemos en su palabra las instrucciones para vivir una vida plena aún en medio del caos. Entonces, también sabemos que por medio de Cristo, dice la palabra, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso es tremendo. Y si lo creemos, claramente empezamos a ver, perdón, estoy con un poquito de alergia, empezamos a ver lo importante que tú eres, lo importante que yo soy para Dios, porque sus ojos están sobre nosotros y su palabra nos dice verdades tremendas y verdades profundas que nos ayudan a vivir el día a día, independiente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nosotros sabemos, como hijos de Dios, que hay promesas en su palabra que son fieles y verdaderas y que nada va a mover esas promesas, nada. Y ninguna pandemia puede quitar esas verdades, porque son verdades de Dios. Entonces, te invito a que vamos a la palabra de hoy. Salmo 46, los primeros tres versículos. Dice tu Biblia, Dios nuestro amparo y fortaleza. Yo voy a leer la Biblia de las Américas en esta ocasión, porque usa una palabra que dice refugio, en vez de amparo, que lo dice la, la versión que normalmente usamos, que es la Reina Valera 1960. Y en esta ocasión voy a leer la versión de la Biblia de las Américas para profundizar en el sermón que quiero, ¿ya? Dice tu Biblia, la Biblia que estás leyendo ahí, Dios nuestro amparo y fortaleza. Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio, seguramente la Biblia que tú tienes, la Reina Valera va a decir es nuestro amparo y fortaleza, ¿ya?
Verso 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Tremenda palabra. Este salmo es el canto victorioso de un pueblo que experimentó la protección de Dios cuando estaba combatiendo contra un enemigo inmensamente superior a él. Ahí nace este salmo. Ellos estaban a punto de ser exterminados por un enemigo intensamente superior, pero el pueblo de Dios vio la protección divina. Por eso está este salmo. Entonces, al igual que el pueblo de Dios en ese tiempo, nosotros estamos ante un enemigo superior. ¿Por qué estamos ante un enemigo superior? Porque no dependemos, estoy teniendo claro que dependemos de la protección de Dios, pero estoy profundizando en tu vida día a día, ya en tu vida día a día, en mi vida día a día. Tú y yo no dependemos solamente de nuestro cuidado. Por eso hablo que es un enemigo poderoso. No dependemos de nuestro cuidado personal. Dependemos primero que se cuiden quienes viven con nosotros. Dependemos que sean responsables quienes son parte de nuestra familia. Dependemos de la solidaridad de las personas que viven en nuestra ciudad o la solidaridad de los chilenos si lo vemos como país. Dependemos de un mundo egoísta que no le interesa tu salud, para nada. Entonces tenemos un enemigo superior porque no depende de tu cuidado, porque tú te puedes cuidar con todos los protocolos que te da el Ministerio de Salud, pero basta que una persona tenga un descuido y ese descuido puede ser fatal porque la enfermedad de la cual nos podemos contagiar es una enfermedad mortal. Es decir, un descuido nos puede llevar a la muerte. Y es importante que reflexionemos en esto para ver la dependencia que vamos a tener que tener día a día del Señor. Tenemos un enemigo superior, el rebrote, la segunda ola o el nuevo virus. El nombre da lo mismo, el tema que está y que está causando estragos en Chile. Y que tenemos claramente que las cifras que se están dando son iguales al tiempo de cuarentena cuando estuvimos encerrados. La diferencia es que se está prolongando esto para no entrar en una crisis económica que va a ser terrible. Entonces se están dando las posibilidades de que las personas puedan seguir trabajando, de que el turismo pueda seguir sobreviviendo, para que las consecuencias de la crisis económica que se viene no sean tan terribles. Entonces, en los versículos que hemos leído de este salmo, vamos a aprender una enseñanza de lo que Dios es para su pueblo y que debemos recordar esta enseñanza y traer a nuestros corazones cada día. ¿Para qué? Para luchar eficazmente contra el temor y la ansiedad. La enseñanza de esta palabra, amada iglesia, nos va a dar herramientas para poder luchar día a día eficazmente contra el temor y contra la ansiedad de la cual venimos sufriendo desde el año pasado. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Versículo 1, que Dios es nuestro refugio o nuestro amparo. Esa es una enseñanza tremenda. Dios es el lugar donde encontramos protección en medio del peligro. Dios es el único lugar en donde encontramos protección en medio del peligro o en medio de las aflicciones de este mundo, que es un mundo, como lo hemos predicado antes, dañado por el pecado. Y mientras no se revele el Evangelio de la cruz de Cristo a este mundo va a seguir caminando hacia un precipicio y va a seguir cometiendo errores garrafales, como lo hemos visto en las noticias, ¿cierto? La
poca importancia que le dan las personas y que me trae a la memoria cuando prediqué tanto sobre el hedonismo, la última religión de la humanidad. Y lo sigo sosteniendo, es mi opinión personal. Para mí el hedonismo es la última religión de esta humanidad dañada por el pecado, porque a las personas no les interesa que muera alguien cercano con tal de dar rienda suelta al placer. Y no voy a profundizar más en eso para no desviarme de la atención del tema. Entonces, algunos ejemplos de la palabra de Dios en cuanto a su protección divina, que es lo que estamos buscando cada uno de nosotros. Retrocede al Salmo 34, ¿cierto? Retrocede al Salmo 34, estás en el Salmo 46, quiero que retrocedas al Salmo 34 y vamos a leer algunos versículos del Salmo 34 que nos van a mostrar la enseñanza que el Señor quiere darnos hoy día para combatir, para enfrentar eficazmente el temor y la ansiedad que nos dañaron, que nos marcaron el 2020 y que por arte de magia no se han ido, que están ahí y que vamos a tener que enfrentarlas con la palabra de Dios y dar la lucha que el Señor quiere que tú y yo demos. Entonces en el Salmo 34 vamos a ir leyendo algunos versículos que nos hablan de este tremendo Dios todopoderoso que tenemos en el cielo reinando en su trono con poder. Salmo 34, por ejemplo, el verso 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí tiene un salmo tremendo, destáquelo en su Biblia. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tremendo, tenemos un Dios que te escucha cuando tú lo buscas, cuando tú vas, cuando tú apartas un tiempo para ir a Él, a ese Dios poderoso. Él te escucha y te libra de todos tus temores. El salmista lo dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Después el verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tremendo. Pon tus ojos en Cristo, mira a Cristo y no serás avergonzado en medio de una sociedad dañada por el pecado, en medio de una sociedad que claramente, si estamos en los últimos tiempos, amado, no hay que engañarse, no va a cambiar. Sí van a cambiar muchas personas que se van a convertir producto de las oraciones, producto de tus oraciones, que estás ahí orando fuerte por esas personas que tú amas. Pero hay una parte importante que no va a cambiar. Por eso el salmista dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Maravillosa palabra que nos está dando el Señor hoy día. Este pobre clamó. Tú eres el pobre, yo soy el pobre. Este pobre clamó, ¿y qué dice de nuevo el salmista? Y le oyó Jehová, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Por lo tanto, si tú clamas al Señor, Él te va a librar de tus angustias. El verso 7 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel, amado Dios, que acampa a tu alrededor y te defiende. Verso 17, sáltate al verso 17. Claman los justos, y nuevamente la característica que nos da el salmista en este salmo, y Jehová oye a los justos que claman y los libra de todas sus angustias. Es decir, Dios nos libra de todas nuestras angustias y de todos nuestros temores. Y eso es maravilloso y eso es poderoso. El verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Está cercano Jehová a ti y a mí.
Y dice, y salva a los contritos de espíritu. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, los que predican que el justo no tiene aflicciones están mintiendo, porque la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, el cristiano va a tener muchas aflicciones, pero la palabra nos dice en el verso 19, pero de todas ellas le librará Jehová. Es tremendo, no de algunas, tremendo. La palabra nos dice que vamos a experimentar problemas. La palabra nos dice que son muchas las aflicciones del justo, pero Dios es nuestro refugio y nos va a librar de todas las aflicciones. Dios es nuestro refugio en medio de todas las aflicciones. Amados, Dios nos da el poder y las fuerzas que necesitamos para soportar las aflicciones y para mantener el contentamiento cristiano en medio del dolor. Por lo tanto, no nos equivoquemos. El poder de Dios, amados, no solo consiste en las tremendas sanidades y en los tremendos milagros, que son maravillosos y que muchos los hemos experimentado. Lo que quiero entregarte como mensaje es que no nos centremos solamente en el poder de Dios a través de las sanidades tremendas para su gloria y de los milagros tremendos para su gloria, sino que también valoremos y nos centremos en ese poder de Dios que se manifiesta capacitando al creyente para enfrentar las tribulaciones, que eso el Señor lo ha hecho en una forma maravillosa, lo hizo durante el 2020 y lo va a seguir haciendo durante el 2021 y eso es un milagro tremendo. Dios nos capacitó en medio de la pandemia para soportar las pruebas y las tribulaciones, como con entereza de carácter y con gozo del Señor. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Eso es tremendo. No lo leas ahora para ir avanzando, anótalo, yo te lo voy a leer. Anota, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 11 y 12. Voy a leer la nueva traducción viviente. Colosenses 1, versículos 11 y 12. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿Se fijan? El poder de Dios fortalece. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan toda la constancia y perseverancia. Es decir, yo tengo perseverancia, yo tengo constancia con el poder de Dios, ya para que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Cuando Dios nos capacita para poder enfrentar las tribulaciones, tenemos que dar gracias siempre a Dios. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Eso es tremendo. Otro ejemplo maravilloso es la experiencia del apóstol Pablo. También quiero que lo anotes para avanzar y después lo puedes revisar en tu Biblia. Segunda de Corintios capítulo 12, voy a leer el verso 9 y el 10 y voy a leer la nueva traducción viviente. El apóstol Pablo está diciendo en cuanto a un problema que él tenía grave, que lo atormentaba. Pablo está diciendo, cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es decir, Dios le respondió a Pablo cuando Pablo le rogaba que le quitara ese problema o esa enfermedad. La palabra dice, cada vez Él me dijo, ¿quién? Dios me dijo, ¿a quién? A Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Maravilloso, el poder de Dios actúa mejor en los débiles. Por eso, gloria a Dios, porque puede usar instrumentos débiles, porque si usara instrumentos fuertes, primeramente yo no podría estar aquí.
no podría estar compartiendo la palabra, porque yo soy débil. Y Pablo continúa, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Verso 10, es por esto, dice Pablo, que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Por lo tanto, si yo te puedo dar un consejo esta mañana, es que te deleites cuando te insultan, es que te deleiten en las persecuciones, es que te deleites cuando hablen mal de ti, porque la Biblia dice eso. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice que vas a tener persecución y damos gracias al Señor porque acá en Chile la persecución no es más que eso, no es más que te insulten, no es más que te traten de una loca fanática religiosa y no es más que te digan eso. Pero hay otros países donde las persecuciones son la muerte, donde la persecución es la cárcel. Gracias a Dios que no nos toca enfrentar eso. Por eso aprendamos de la palabra del Señor. Lo que estamos viviendo, amado en Cristo, es totalmente soportable. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. El que te dice eso es el Evangelio de la Prosperidad, donde dice que todos, que al llegar a Cristo, vamos a ser prósperos en todo. El Evangelio no se puede centrar solamente en eso, ¿ya? Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Lo que sí nos ha prometido Dios es guardarnos, es ser nuestro refugio y es protegernos en medio de todos los problemas. Vuelve ahora al Salmo 46, que es nuestro texto central. Y de ese Salmo 46 quiero sacar algunas enseñanzas que el Señor quiere a través de su palabra entregarnos hoy día. La primera enseñanza es que Dios es el único refugio del creyente, no hay más. Dios es el único refugio del creyente. ¿Y por qué es el único refugio? Porque Dios no cambia, porque Él es inmutable. Él va a hacer todo lo que ha prometido que va a hacer. Por lo tanto, el verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es nuestro lento auxilio, es nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y cuando el salmista dice Dios es, está hablando en un tiempo presente, no en un tiempo pasado. Dios fue, no está hablando Dios va a ser, está hablando Dios es un Dios en tiempo presente. Entonces, ¿qué desprendo de esto? Que el mismo, a propósito de la serie que estamos viendo muchos de nosotros, cuando podemos hacerlo, el mismo Dios que abrió el mar a Moisés es el Dios que te escucha cuando tú oras y vas a Él cada día. Es más, yo cambiaría un dicho que hay, que todos conocemos, que es un dicho que dice, que no es un dicho cristiano, lo dice la sociedad. Dice, siempre el mundo va a decir, cuando está en un problema, dice, estoy entre la espada y la pared. Y entendemos claramente que tienes una espada aquí al frente y una pared al fondo, es decir, estamos fritos. Yo pondría o cambiaría este dicho a los cristianos y diría, estoy entre el ejército de Faraón y el mar, porque el mar no es una pared, porque Dios abrió el mar. Es decir, cuando yo estoy entre el ejército de Faraón y el mar, puedo seguir estando confiado, porque Dios abre el mar. Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios milagroso, Dios es el pronto auxilio a nuestro llamado. Y eso es maravilloso. Segunda enseñanza. La primera era, Dios es el único refugio del creyente. La segunda enseñanza de este salmo, Dios es todopoderoso. El verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta palabra Dios del verso 1 es de la misma traducción de Elohim, que es la misma traducción de Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó. Esta traducción es la misma. Entonces, lo que está diciendo el salmista es que
el Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, es tu refugio. Y eso es maravilloso. Y eso es tremendo. Y eso nos ayuda a caminar en medio de las tribulaciones y en medio de la prueba. A Dios nunca le van a faltar los recursos para ayudarte. Dios permanece a nuestro lado. Dios permanece a nuestro lado en cada instante y Dios envía su socorro en el momento oportuno. Por eso el verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Maravilloso. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el verso 2 del texto central, el Salmo 46, dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. La enseñanza es, no temeremos, no temeremos. Y esa es amado, una decisión que tú y yo tenemos que tomar en el momento de la prueba. Es una decisión. Yo tengo que decidir, no voy a temer en el momento de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer cuando venga la prueba? Tenemos que detenernos en medio del problema y anclar, como un barco tira un ancla, anclar nuestra mente en las verdades que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Yo me detengo y tengo que anclar mi mente en las promesas de Dios. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema, pero Dios sigue siendo Dios. Yo puedo adorar a Dios aún en medio del problema. Es más, hay un sermón que me acuerdo mucho de Esther. Esther decía, yo puedo adorar a Dios aún con el enemigo sentado en la mesa. Y eso es tremendo. Entonces, debemos recordar quién es nuestro Dios. Entonces la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando nuestras almas comienzan a angustiarse? Cuando nuestras almas comienzan a tener temor, cuando nuestras almas comienzan a agitarse, primeramente detenernos y tomar la acción. Hay una acción de recordar. Tengo que tomar la acción de recordar quién es Dios. Oh, el mismo Dios que le abrió el mar a Moisés es el Dios que dice el salmista que es mi refugio. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, dice el salmista, es el Dios que dice en este salmo que es mi refugio. Y eso va a cambiar inmediatamente la visión que yo tengo de mi problema. La idea es no quedarnos pasivos en medio del problema, porque cuando yo me quedo pasivo, las olas de este mar bravo, de esta tribulación tremenda, me van a derrotar y te van a derrotar a ti. Si yo me quedo pasivo, vamos a ser derrotados por la tribulación. Y nosotros no podemos calmar el mar de una tribulación, este mar agitado. Pero ¿qué podemos hacer si anclar nuestra mente o anclar nuestra barca si estamos en un mar en las promesas del Señor? Eso sí que podemos hacer. Y Dios va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, si observamos la vida con los ojos físicos, no vamos a ver más allá de nuestros problemas y vamos a perder de vista a Dios y a sus promesas. Voy a leer esto. La palabra dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Cuando vivimos por fe y no por vista, no importa cuán amarga sea la prueba, ya que nosotros por fe seguiremos contemplando a Dios sentado en su trono y controlando todo para su gloria y para el bien de su pueblo, aunque nosotros no tengamos ni la menor idea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es porque andamos por fe. Entonces el verso 2 de nuestro texto central, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Amados, aunque venga un desastre universal, producto de los últimos tiempos, no lo sabemos. ¿Puede venir? Obviamente que puede venir. He dicho en muchas prédicas que hice el 2020
que estábamos, ¿cierto?, en principio de dolores, hambres, pestes, guerras, y que faltaban, obviamente, en Mateo 24, terremotos en diferentes lugares, muchos terremotos. Entonces, aunque vengan desastres naturales este 2021, no temeremos, no temeremos, porque nuestro refugio sigue ahí, no se ha movido a ningún otro lugar. Dios está ahí y es nuestro refugio y fortaleza. Entonces concluyo, muchas veces confiamos en Dios siempre que el problema parezca manejable. Te quiero decir que Dios es el mismo cuando el problema es grande y cuando el problema es pequeño. Dios es el mismo cuando entendemos lo que está pasando y Dios es el mismo cuando no entendemos lo que está pasando. Por lo tanto, nuestra quietud no depende del tamaño del problema. Nuestra quietud depende del tamaño de Dios, del único Dios, el único refugio, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, dice el salmista, ese Dios es tu refugio y tu fortaleza. Sea lo que estés viviendo, lo que está ocurriendo en tu vida, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, no temeremos. Gracias, Padre, por su palabra. Saca todo temor de nuestra vida, ayúdanos a anclar nuestras mentes en saber quién es Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que abrió el mar a Moisés, es el Dios que escucha mi clamor cuando yo voy a Él. Gracias, Padre, que esta palabra sea plasmada en cada uno de nuestros corazones para no temer, para enfrentar este año, Padre, pegados a Dios, con nuestras mentes ancladas en su promesa. Gracias, Padre, te pido por toda la congregación, por cada uno de mis hermanos en la fe, por cada persona que está escuchando esta palabra, para que tú lleves paz, para que saques todo lo que está pegado ahí, Padre, todo lo que dañó el 2020, la soledad, el temor, la angustia, la desesperación, la ansiedad, la incertidumbre, el temor a lo que viene, el temor a la provisión. Saca todo tú, Padre. Necesitamos un milagro, Señor. La gloria es tuya. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amado o amada, que tengas una buena semana, que Dios guarde tus entradas y tus salidas. Nos vemos en el próximo culto, en el próximo culto virtual, si Dios así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.